Buenas tardes, mi nombre es Alondra Palazuelos Núñez del grupo de segundo M y este es mi proyecto de video sobre la estequiometría y las unidades químicas básicas. La estequiometría es el estudio de las relaciones de la masa con reacciones químicas. Es parte fundamental de la química de la cual y el estudio de sus leyes podemos determinar los pesos y volúmenes que intervienen en una reacción química. Los cálculos estequiométricos es la manera en la que se balancea una ecuación química. Existen dos maneras, por el método algebraico y el método por tanteo. Ahora hablaremos sobre las unidades químicas básicas y vamos a empezar por el peso atómico. La química moderna establece el peso atómico como el valor promedio del peso de los isótopos que conforman a un elemento químico. Este valor físico es de tipo dimensional y se encuentra asociado a cada elemento químico presente dentro de la tabla periódica. También se le puede conocer como masa atómica relativa. En la tabla periódica, el peso atómico o masa atómica se encuentra a la izquierda en la parte de arriba y casi siempre viene con un punto decimal. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, su peso atómico es de 1.00794. Algunos ejemplos de los pesos atómicos de algunos elementos de la tabla periódica son el hierro, Fe 55.845U, del cloro Cl 35.453U, del magnesio Mg 24.305U y del boro B 10.867U. ¿Para qué sirve el peso atómico? Su utilidad radica en que permite la medición cuantificada de sus componentes y o sustancias presentes dentro de una reacción química con las relaciones de la masa molar. ¿Cuál es la masa de un mol de dicha molécula? Es decir, permite calcular la cantidad de materia presente en una sustancia determinada, lo cual es de suma importancia en el estudio de las reacciones químicas. El segundo subtema del que se va a hablar es sobre átomo-gramo. El átomo-gramo es una unidad ponderal que posee suma importancia química, pues un gramo contiene aproximadamente 600 trillones de átomos. Para calcular ese peso, la fórmula es expresada en gramos. El átomo-gramo de un elemento es el peso en gramos igual el número al peso atómico. El subtema del que se va a hablar es el peso molecular. Una molécula es el conjunto de átomos unidos por enlaces. El peso molecular es la suma de todas las masas atómicas de los átomos presentes en una molécula. Para calcular el peso molecular, los datos que se deben de tomar en cuenta son las masas atómicas y los datos se expresan en gramos por cada sustancia. Gramo-mol. Sirve para calcular las sustancias químicas que se quieren reaccionar entre sí para lograr que interactúen estequiométricamente. El tercer subtema del que vamos a hablar es el peso fórmula. El peso fórmula es la masa de los pesos atómicos de los elementos de la fórmula, es decir, que el peso fórmula es la masa de la unidad de fórmula de la UMA. Los pesos atómicos en los que se basan son relativos. El peso fórmula puede ser utilizado para dos tipos de compuestos, que lo son el iónico y el covalente. Un ejemplo del peso fórmula puede ser Na y Cl. Na es igual a 1 por 23 es igual a 23.0 UMA. Cl es igual a 1 por 35.5 es igual a 35.5 UMA. Total 23 más 35.5 es igual a 58.5 UMA. El tema del que voy a hablar es molécula gramo. Molécula gramo es una unidad de medida para comparar sustancias que tienen el mismo número de moléculas y de átomos. Se define como la cantidad de una sustancia química cuyo peso es el peso molecular expresado en gramos. Actualmente, molécula gramo ya no se utiliza como una unidad de medida. Ahora se utiliza el mol. Algunos ejemplos de la unidad de medida de molécula gramo sería molécula gramo de monóxido de carbono, CO2, pesa 28 gramos, 12 gramos de carbono más 16 gramos de oxígeno y contiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas del mismo. Otro ejemplo es una molécula de azufre
pesa 32 gramos y contiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas de la misma. El quinto subtema es mol. Es una unidad de medida básica de la SI. Se define como la cantidad de sustancias de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos. Hay 12 gramos de carbono 12. Al usar el mol se deben especificar las entidades elementales que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones o partículas y grupos. Un ejemplo de la unidad de medida de mol sería CaCO3 produce CaO más CO2 y se lee un mol de CaCO3 100 gramos, origina un mol de CaO 56 gramos más un mol de CO2 44 gramos, cumpliéndose también el principio de conservación de la materia. Otro de los subtemas es la masa molar. La masa molar es la mol de una sustancia y la cual puede ser un elemento o compuesto. La masa molar se expresa en unidades de kilogramo mol o como comúnmente lo hacemos, gramo mol. La masa molar de un compuesto es la suma de la masa molar de los elementos que lo forman multiplicados por las veces que aparecen en la molécula. Un ejemplo de masa molar sería sacar la masa molar de CH3 o H. Las masas molares de hidrógeno, carbono y oxígeno son 1.008, 12.011 y 15.999 gramos mol. La solución para sacar esto sería como dice la fórmula, que se suman las masas y se multiplica por la cantidad de veces que aparecen en la molécula, que sería 12.011 más la multiplicación de 4 por 1.8, que son las veces que aparecen en la molécula, más 15.999. Y eso da como igual 32.042 gramos mol. El último subtema del que queda por hablar es volumen molecular gramo. El volumen gramo molecular es una unidad de medida de valor constante para expresar cuantitativamente a partir de unidades a base de un volumen ocupado por un mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones de presión y temperatura. Su símbolo es Vm.